Saludos, una vez más les saludo a los pastores Giancarlo y Elizabeth Fontanes. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nuestro tema es: si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Antes de comenzar, asegúrese de suscribir, darle a la campana para que esté al tanto de nuevos videos semanales. Bueno, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Yo recuerdo cuando comencé los caminos del Señor que la meta de toda persona era hablar en lenguas. Tú podías danzar, tú podías correr, tú podías hacer lo que sea, pero si tú no hablabas en lenguas, era como si todavía no tener el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que yo oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Yo también. Señor, yo quiero hablar en lengua. Señor, yo quiero hablar en lengua. Señor, yo quiero hablar en lengua. Y sucedió un domingo en la mañana en una escuela bíblica. Y ese día para mí fue el mejor día de mi vida. Porque hablaste lengua. Porque hablé en lengua. Vivimos en un tiempo donde clasificamos a las personas que si hablan en lenguas, entonces están llenas del Espíritu. Not true. Not true. Porque hablar en lenguas es solamente una señal. Una de las señales de que esa persona tiene el Espíritu Santo. Lo interesante de hablar en lengua es lo siguiente. Algunas personas dicen que tú puedes iniciarlo porque el hablar en lengua es básicamente el lenguaje del reino. Y otras personas están al otro bando donde tú necesitas la inspiración. El Espíritu Santo tiene que tomarte la lengua, cual no estoy de acuerdo. No es que el Espíritu Santo va a tomar posesión de tu boca. Antes te decían, comienza a hablar, alaba a Dios, alaba a Dios hasta que te salga un disparate. Hasta que te salga ahí el tongue twister. El cual tampoco es así. Tampoco. Well, now we know more than what we knew before. Claro que sí. Ahora, la polémica es la siguiente. Está el grupo donde dice que hablar en lengua es la señal primordial o la única señal de que tú tienes el Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente, que muchas de estas personas, que la señal del Espíritu Santo es el hablar en lengua, no saben dominar la lengua carnal o la lengua española, por así decir. Los que para la única señal del Espíritu Santo es el hablar en lengua, no han dominado su comportamiento, cómo tratan a las demás personas. ¿De qué me vale a mí hablar en lengua si no puedo exhibir los frutos del Espíritu? Porque todo el mundo quiere hablar en lengua. Y si el predicador le está predicando y de momento, llama, la gente comienza a hacer así. Porque sienten el choque, el corrientazo del Espíritu. El hablar en lengua no significa que la persona está llena del Espíritu del Santo de Dios. Yes. Porque hay otros que imitan el hablar de lenguas de otras personas. El hablar en lengua está también el punto donde las personas piensan que todo el mundo tiene que hablar en lengua, cual tampoco es bíblico. Dice la Biblia que a unos le dio el don de lengua, a otros el don de interpretación de lengua, a otros la administración, a otros el servir. O sea, no todos vamos a hablar en lengua. Ahora, ¿debes de buscar eso? Claro, yo pienso que debes de buscar el don de lengua, pero posiblemente el Espíritu Santo no te lo dé.
Y está bien, porque no significa que no eres ungido. No significa que el Espíritu Santo no está sobre ti. Es un don más. Lamentablemente el religioso ha tomado el don de lengua como la señal primordial, máxima del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo. Mas sin embargo, vuelvo y repito, tú puedes hablar en lengua, pero si no sabes dominar la lengua, tu lengua natal, ¿de qué te vale? Pablo dijo, ¿de qué me vale hablar? Si vamos a hablar de lengua, yo hablo más lengua que todos ustedes juntos. You have to speak in tongues. If you don't speak in tongues, you're not full of the Holy Spirit. Is it because of the religious spirit? ¿Es por ese espíritu religioso? Well, many have made it a religious thing. Yeah. You know, and it's because of what we hear, what we've heard, since we've been in church serving God. You hear this. You hear, they put it in you that if you don't speak tongues, you have to speak tongues in order to know that you have the baptism of the Holy Spirit. And so because it is something that you constantly hear, then you take that with you run with that. Yeah. So you think, oh my God, if I'm not speaking in tongues, I must be in sin. I must not be connected to God. But you see that God filled other people with His Spirit, and they didn't speak tongues. No hay registro. Because si tú vas, los otros días yo estaba leyendo de esto, porque lo escuché de un predicador, quise ir a la Biblia a leerlo yo misma, y estaba en Éxodo 31, dice que Dios mismo lo he llenado del Espíritu de Dios, que llenó a este hombre de su espíritu para que pudiera tener sabiduría, inteligencia, capacidad creativa para hacer trabajo. Es un lenguaje celestial, ¿entiendes? Hablar en lenguas. ¿En qué lenguas? En lenguas celestiales. Porque, ahora que dices lenguas celestiales, hay que hacer una diferencia. Están las lenguas, otro idioma terrenal, que el Espíritu Santo te puede tomar y ponerte a hablar. Si no sabes africano, estás allá hablando con unos africanos y de momento el Espíritu Santo te toma y comienzas a hablar lenguas africanas. Eso es uno de los dones de lengua. Y está el lenguaje de reino, que son lenguas que es el Espíritu comunicándose con Dios. Y creo que, para mí, cuando estoy en mi tiempo de oración, estoy en ese tiempo de conectarme con mi Padre, con Dios mi Padre, y yo creo que es importante que yo pueda hablar ese lenguaje, porque es entre Él y yo. Nadie lo puede entender, al menos que Dios le dé a alguien que esté a mi alrededor la interpretación de lo que estamos hablando. Lo que Él me está hablando a mí y yo. Sé que muchos van a decir, no, el don de lengua, el Espíritu Santo tiene que tomarte. Y yo estoy en el mismo pensar de que es algo que tú inicias. El Espíritu Santo te da, ¿verdad? Pone en uno ese deseo, pero soy fiel creyente de que es un lenguaje, es el lenguaje celestial. Así como usted, cuando niño, usted le enseña al niño palabras, y usted le va enseñando el lenguaje de su naturaleza humana, y el niño va creciendo y sigue aprendiendo y sigue desarrollando ese lenguaje espiritual. Lo mismo es en el Espíritu. El Espíritu Santo pone en usted ese deseo de aprender ese lenguaje celestial, y tú vas desarrollando esa comunicación, ese lenguaje. Entre más nos conectamos con Dios, entre más hablamos con Él, podemos ir aprendiendo ese lenguaje. Yes, I completely agree. Solamente entre
nosotros y nuestro Padre Celestial. Ahora, eso es algo que se desarrolla teniendo ese momento de intimidad con el Espíritu Santo. Exacto. Porque Él pone en uno ese deseo, ¿verdad? Ahora, también hay que notar de que cuando usted está en un servicio, en un lugar público, Pablo dice lo siguiente, y aquí es donde muchas veces nosotros nos salimos de orden. Y es que una persona está predicando y comenzamos exhortando, queremos hablar lengua, y el hermanito allá atrás está ya llama a toda gente, a toda boca. Una persona nueva, que el Espíritu Santo, bueno, es una experiencia fuerte, que cuando uno es nuevo, uno no ha aprendido todavía cómo controlarlo. Cómo controlar el hablar lengua y la manifestación del Espíritu Santo. Pero una persona que ya tiene la sabiduría y lleva años en el Evangelio debe de saber que es algo que sí podemos controlar. Y que en un momento, si se está predicando, ya Dios está hablando a través de su palabra. Mire, a través del predicador. Si usted no lo puede controlar, si ese mover a usted lo controla, entonces no es el Espíritu Santo, es un demonio. Porque el Espíritu Santo nunca toma posesión de una persona. El usted perder el control, entonces usted ha sido poseído. Y el Espíritu Santo nunca posee a nadie. Los demonios poseen. Entonces, a lo que tú estás refiriéndote, ¿verdad? Que si usted no lo puede controlar, ya hay que tener cuidado, porque posiblemente no es el Espíritu Santo. Si es nuevo, debe de ir aprendiendo que sí, claro, lo puede controlar. Completamente de acuerdo. Y que sí, si el Espíritu Santo te toma y empieza a hablar lengua, pero hay uno que está predicando, debe de bajarle el volumen, porque es algo entre tú y Dios. Mira, si estás aquí, bájale 5, bájale 5. El problema es que nos emocionamos tanto. Entonces aquel comienza a hablar en lengua, aquel comienza a hablar en lengua, yo estoy hablando en lengua, todo el mundo está hablando en lengua, y a veces no hay nadie que interprete. De nada es provechoso. Y a veces hay esos mover que hay que aprovechar cuando estamos congregados en la casa de Dios. Ese mover donde Dios derrama de su Espíritu Santo y baja esa nube y cubre la casa y todo el mundo. Pero es bien pocas las veces que yo he visto que sucede cuando se está predicando, porque Dios ya está hablando a través de su palabra. Y a eso es lo que me refiero, que alguien está predicando, entonces aquel comienza a hablar en lengua, aquel comienza a hablar en lengua, yo estoy hablando en lengua, hay como 4 o 5 hablando en lengua mientras se está predicando. Dios tiene una sola voz. Dios tiene una sola voz, por lo tanto los demás deben de callarse. Y si no se quieren callar, pues está bien, no se calle, pero bájele la voz y hable para usted mismo. Porque está fuera de orden y no es provechoso y tenemos que a nadie en el cuerpo. Que dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Es como yo estar ministrándote a ti. Es como yo ministrarte a ti y que venga otra persona al mismo tiempo a ministrarte también. Está fuera de orden. Estamos fuera de orden. Exacto. Porque a quién tú le vas a hacer caso entonces. Exacto. El que esté gritando si Dios tiene una sola voz. El que se te pega el oído más. O sea, nosotros tomamos el don de lenguas. En ese momento alguien está fuera de orden. Claro que sí. El problema del don de lenguas es que pensamos que es la máxima señal de santidad, de santidad, de santurrión, de querubín, de serafín, de ser viviente. Es conexión con Dios. No, la persona que habla en lengua está más conectado. Pero se nos olvida que es solamente un don. No es la señal máxima de santidad. De la santidad, porque hay gente que practica el pecado y como ya recibió el don, todavía lo sigue usando, lo sigue utilizando, claro, estando aún es en más, pecado. Mientras están pecando, están hablando en lengua. Ay, Señor.
Pecan hoy y mañana se van a la iglesia. Chama. Y porque tienen el don, lo saben usar. Y todo el mundo Y dice, lo chama. usan y todo el mundo... ¡ah! Pero no sabemos que el día antes la persona estuvo pecando. Hablando de todo el mundo y de Raimundo y todo su mundo. Amados, el don de lenguas es eso, un don. Es un don. Es un don, como el don de administración, el don de misericordia, el don de hospedar. Son dones, son regalos que no todo el mundo opera en el mismo regalo, en el mismo don. Sí, es bueno que usted hable en lengua, es bueno que usted ore en lengua. Amen. ¿Verdad? Yo trato de mi tiempo de oración que sea en ese lenguaje donde solamente espiritual. Dios entienda lo que exacto. tú y él están exactamente comunicándose. Pero saquemos de nuestra mente de que hablar en lengua es la máxima señal de mi santidad. No, amado. Eso es insólito, eso no es ni bíblico. Hasta los brujos pueden hablar en lengua. Los brujos, nuestro debate siempre ha sido como iglesia de que nos enfocamos más en que la persona muestre dones a que la persona muestre fruto. Vuelvo y repito, una persona en pecado aún exhibe los dones, pero una persona en santidad solamente puede exhibir los frutos del Espíritu. Yeah, I mean, como yo leí en Éxodo 31, usted lo puede leer, y todavía no había habido el derramamiento del Espíritu Santo, pero Dios mismo, el Señor le habló, dice a Moisés, y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri, ¿para qué? Y lo he llenado, para llenarlo del Espíritu de Dios, para que tenga sabiduría, inteligencia, capacidad, para que haga para que trabaje. Entonces, o sea que para que dé fruto. Yeah. Para que dé fruto. Entonces Dios nos llena de su Espíritu Santo, y si estamos dando fruto, podemos estar seguros que el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Amén. Amen. Así que hablar en lengua no es señal de que la persona está ungida. Es solamente que tiene un don del Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los pastores Giancarlo y Elizabeth. Bendiciones. Suscríbete, dale a la campanita para que esté al tanto de los videos semanales de nuestro YouTube. Amen. Bendiciones.